Perlas del libro de Juan. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué mensaje quiso darles? ¿Qué mensaje trae para cada uno de nosotros? Tras el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro, ¿de qué manera debían haber reaccionado ellos? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con el estudio de las perlas del Evangelio de Juan. Gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más abrir tu palabra. Te rogamos que nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Guíanos, Señor, y haznos entender cada una de tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La humildad en el lavamiento de los pies. ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiso transmitir a sus discípulos y que nos transmite a nosotros? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Su hora había llegado. Jesús muchas veces anunció: mi hora aún no ha llegado, aún no es mi hora. Pero ahora Él dice que su hora ha llegado y Él sabe que su hora ha llegado. Y va a realizar algunos actos que tienen mucha significancia para cada uno de nosotros. Solo el evangelista Juan nos habla del lavamiento de los pies. Para que pasase, dice, de este mundo al Padre. ¿Qué quiere decir? Él debía volver. Ya había terminado o estaba a punto de terminar con su misión. Su encarnación tuvo un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Para buscar nos ha dejado una serie de enseñanzas. Y para salvar murió en nuestro lugar. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y qué amor el que tuvo? Él manifestó su amor entregando su vida por cada uno de nosotros. Y cuando cenaban, esta cena sería, según nuestro calendario, el jueves en la noche. Pero según el calendario bíblico, recuerden que la Biblia cuenta el tiempo de puesta de sol a puesta de sol. Primero es la parte oscura, la noche, luego el día. Esta cena sería el viernes en las primeras horas de la noche. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí encontramos una evidencia de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es que aquel que se ha alejado de Dios, por más que le muestren su pecado, ya no tiene ninguna intención de retroceder? Lo que se conoce como el punto del no retorno. ¿Qué pasó con Judas? Caminó al lado de Jesús, escuchó los mensajes de Jesús, vio los milagros, pero él decidió traicionar a Jesús, decidió venderlo. ¿Por qué? Hay quienes sostienen que él quería ver a Jesús reaccionar como el Mesías. Sus esperanzas era que él fuera el Cristo, el que se sentara en el trono de David. Pero la Biblia no nos dice nada de eso. Podría ser. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él nunca olvidó que era Dios. Recuerden
que Juan 1 lo presenta como el Verbo. Después de su encarnación, Él asume el papel de Hijo. Él es Dios, siempre fue Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Antes de pasar a este punto, ¿qué nos dice el versículo anterior? Que el diablo había puesto en el corazón de Judas. Cuando una persona decide cerrar sus oídos, cuando una persona decide cerrar su corazón a Jesús, aunque esté cerca de Jesús, el diablo puede entrar a él. Estaba entre los 12, caminaba con Jesús, pero permitió que el diablo entrara. Sabemos nosotros por los milagros que ha hecho Jesús, el diablo está en las sinagogas, en las iglesias. Y todos los tumultos, los alborotos, los odios, las rencillas, las peleas son causados por él. Presta atención a ese detalle. Volvamos ahora a lo que Jesús está a punto de hacer. Se levantó de la cena y se ciñó, se puso ahí como una especie de un mandil, se ciñó, dice. ¿Para qué? Para empezar a hacer algo que a todos les sorprendería. El propósito de esos actos y de los que los siguieron puede inferirse del relato de Lucas 22-24, cuando se produce la contienda por la supremacía entre los discípulos. Jesús tenía el propósito de dar un ejemplo de servicio humilde y abnegado. Se predica con el ejemplo. Esperaba que esa demostración práctica impresionara a sus discípulos, como no podría hacerlo simplemente las palabras. Recuerden lo que pasaba con los discípulos. Lucas nos habla de que entre ellos estaba esa discusión de quién sería el mayor. Y ahora Jesús se propone dar una lección de humildad, lo que les había hablado con palabras sobre el líder siervo, sobre que el que quiera ser el mayor debe ser el primero en servir. Ahora él iba a demostrarles con hechos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. De acuerdo con la costumbre judía que se remontaba quizás hasta los días de Jesús, lavar los pies del amo era uno de los deberes de un esclavo extranjero, pero no se esperaba que lo cumpliera un esclavo judío. Sin embargo, era un servicio que debía prestar la esposa al esposo y los hijos a su padre. Se consideraba pues como un acto servil. Como en ocasión de la última cena no estaba presente ningún siervo, uno de los discípulos debería haberse encargado de la tarea, pero ninguno estuvo dispuesto a hacerla. Dicen los comentaristas que las bancas o las sillas donde se sentaban las personas que llegaban a las casas eran de tal altura que los pies quedaban al aire, como para que pase el siervo y lave los pies de los que habían llegado. Pero ese día no había servicio. Dice el deseado de todas las gentes que todos se miraron. Y ahora, ¿quién va a lavar los pies? ¿Quién? ¿Y quién fue? Fue el Maestro, el Señor, el Cristo. ¿Quién se puso a lavar los pies de los discípulos? Ninguno dijo nada. Más de uno estaría completamente asombrado, no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú lavas mis pies?
Algunos comentadores sugieren que Pedro pudo haber levantado las piernas cuando pronunció estas palabras. Ese acto habría estado en armonía con su naturaleza impulsiva. Tú me lavas. Miren, aquí podemos encontrar nosotros varias perlas. Hay unos que pecan de humildes. No puedes hacer eso. Pero esperan que lo hagan eso. Hay algunos que no entienden las cosas y reaccionan sin entender, sin preguntar. Ya asumieron algo. Pedro aquí dice, ¿me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago no estás entendiéndolo. El significado pleno de lo que hacía Jesús no sería comprendido sino hasta más tarde. Entre tanto, Jesús le pidió a Pedro que tuviera fe y que se sometiera humildemente a la voluntad del Maestro. Pero la humildad no era una característica de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Hasta cierto punto era un tipo un tanto soberbio. Pedro tenía que aprender muchas cosas. Jesús le dice, deja que te lave los pies. Tú no estás entendiendo. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. No me vas a lavar. Las palabras de Pedro reflejaban confianza propia y no humildad ni sumisión. No esperó saber lo que Jesús le iba a enseñar. Y esa autosuficiencia, esa soberbia, lo encontramos en este mismo capítulo cuando Jesús le anuncia que lo va a negar. Necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a reaccionar después de comprender recién lo que está sucediendo. A veces recién están empezando a decirnos algo, pero ya asumimos, ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que vas a hacer. Muchos errores se cometen porque asumimos cosas. Y Pedro le dice, no me vas a lavar los pies jamás. ¿Cómo es posible? Tú eres el maestro. No puedes hacer eso. Hay que entender el mensaje. Hay que pedir que se nos aclare el mensaje para después tomar una decisión, pero no asumamos situaciones. Si no te lavare, le dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. En vista del significado simbólico de lo que Jesús estaba haciendo, solo así Pedro podría tener parte con Cristo. Además, el espíritu independiente y la altivez de Pedro no concordaban con el carácter de los que disfrutaban de la comunión espiritual con su Señor en esta vida y que albergan la esperanza de disfrutar la comunión eterna con Él en el mundo venidero. Cuando Pedro escucha, no tendrás parte conmigo, ahora reacciona de una forma también inesperada. Esas son las consecuencias de ser impulsivo, de no aprender a dominar nuestros impulsos. ¿Se puede aprender a dominar la impulsividad? Sí, se puede trabajar. Es cierto que no va a desaparecer porque forma parte de nuestro carácter, forma parte de nuestra herencia genética en muchos casos. Y ahora que dice Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otro de las reacciones impetuosas de Pedro. ¿Se dan cuenta? Cuán necesario es saber escuchar. Por eso dice Santiago, hay que ser prestos para escuchar, pero lentos para reaccionar, lentos para enojarnos. Pedro no entendía lo que estaba pasando, pero cuando Jesús le dice, no tendrás parte conmigo, ahora dice, no solo los pies, sino también la cabeza, las manos, todo.
Y la respuesta de Jesús es: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando se lava solo una parte del cuerpo, generalmente se usa la palabra nipto, como sucede posteriormente en ese versículo. Quizás Jesús se refiere a la costumbre de bañarse antes de asistir a un banquete. Cuando llegaban los invitados, lo único que necesitaban era que se lavase los pies. Teniendo esto en cuenta, es evidente la lección espiritual. Los discípulos habían recibido limpieza espiritual en el manantial abierto para la casa de David, para la purificación del pecado y de la inmundicia, como dice Zacarías 13:1. No habían incurrido en una apostasía como para que necesitaran ser limpiados por completo de nuevo. Sin embargo, sus vidas no habían estado sin pecado. Con frecuencia se habían rendido ante las insinuaciones de Satanás. El lavamiento solo tenía significado porque representaba la eliminación del pecado mediante un sincero arrepentimiento y confesión. Los pies. Unos pocos manuscritos omiten la frase sino los pies. Por ejemplo, en la versión Jerusalén dice: el que se ha bañado no necesita lavarse. Sin embargo, la evidencia favorece que se mencione los pies, porque todo el pasaje previo, que es lo que dice, que Jesús se ciñó, tomó un lebrillo y se puso a lavar. Y ahora dice: aunque no todos, porque Jesús sabía perfectamente que había uno que no estaba lavado, que había uno que ya había caído en apostasía, que había uno que ya había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y aquí, en pocas palabras, el simbolismo del lavamiento de los pies es arreglar cuentas. El lavarse todo es el bautismo, pero cada cierto tiempo necesitamos, o cada día necesitamos confesar nuestros pecados, y ritualmente se acostumbra, se aconseja que este servicio de lavamiento de los pies se pueda dar cada 3 meses en las iglesias, con la finalidad de restaurar comunión, con la finalidad de restaurar la armonía, porque de tanto en tanto se suelen levantar problemas. Y aquí también hay otro mensaje. Cuando participes del servicio de lavamiento de los pies, busca a las personas con los cuales generalmente no trates. No lo hagas como algo que, bueno, es un momento de reír, sonreír con los amigos. Con los amigos puedes hacer muchas otras cosas. Busca a aquellas personas que en verdad te puedan ayudar a practicar la humildad, el servicio. Porque el propósito es eso: aprender el servicio, aprender humildad. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Ya habían sido impresionados con el rito de lavamiento. Habían sido lavados. El ejemplo de servicio abnegado de Jesús lo había llevado a humillarse hasta lo sumo, como dice Filipenses 2. Y pronto moriría como el peor de los criminales. Pero ahora les pregunta: ¿entienden ustedes lo que he hecho? El pleno significado espiritual del servicio todavía les sería revelado más adelante. Y cuando nosotros estudiemos el libro de los Hechos, vemos que ellos aprendieron la lección. Eran personas de servicio. Eran personas que practicaban la humildad. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús dice: yo soy el Maestro. Ellos mismos ya habían confesado que Él es el Cristo.
No había nada nuevo en ello, no había un secreto. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Ah? El ejemplo de humilde servicio de Cristo debía ser imitado por sus seguidores. El servicio que se les mandaba era un ministerio de amor que se olvida del yo y coloca los intereses y las conveniencias propias después del bien de la de los otros. Aquí hay una orden. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies. Por eso es que el lavamiento de los pies forma parte del servicio de comunión. Es el momento en el cual se deben arreglar cuentas, se deben limar asperezas, se deben confesar pecados. Jesús habla acerca de la confesión de las faltas de los pecados los unos a los otros si la ofensa ha sido clara y directa. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús estaba haciendo más que dar un ejemplo de servicio, estaba instituyendo un rito que debía ser observado por sus seguidores hasta el fin del tiempo. Un rito que debía hacer recordar vívidamente las lecciones del servicio original. El rito tiene un significado triple. ¿Cuáles serían estos significados? 1. Simboliza la limpieza del pecado. El bautismo simboliza la limpieza original del pecado, la limpieza de las contaminaciones que posteriormente se han acumulado y está simbolizado por el rito del lavamiento de los pies. 2. Simboliza una renovada consagración al servicio. El que participa y se inclina para lavar los pies de sus hermanos indica así que está dispuesto a ocuparse en el servicio del Maestro. Y 3. Simboliza el espíritu de compañerismo cristiano. El rito es pues un servicio preparatorio adecuado para participar en la cena del Señor. Ejemplo os he dado, pero este ejemplo del Señor, el ejemplo lo hemos de generalizar en todo lo que Él hizo. Él es un ejemplo de cómo nosotros debiéramos responder ante las tentaciones. Con el escrito está. Él es un ejemplo de entrega total, cómo es que Él entregó su vida. Muchos ejemplos. En este mismo capítulo vamos a ver otro ejemplo de amor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si no era denigrante que el maestro realizara una tarea servil, ciertamente el siervo o esclavo no debía sentir menoscabada su dignidad al hacerlo. Él dejó el ejemplo. Y ese es el gran ejemplo del cristianismo, el servicio, la humildad práctica, no de palabra, no de hecho. El maestro lo hizo y el maestro se puso como ejemplo. No hablo de todos vosotros. A ver, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y dice Jesús, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora Jesús empieza a dirigirse al que lo va a traicionar. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esto lo encontramos nosotros en el Salmo 41:9. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Muchos anuncios hizo Jesús antes de que suceda, para que sus discípulos creyeran en su palabra, para que nosotros creyéramos en la palabra de Dios, que sus palabras se cumplan.
Si Jesús no les hubiese dicho de antemano a los discípulos que Judas desertaría, podrían haber llegado a la conclusión de que el Maestro cometió un error de apreciación cuando permitió que Judas fuera uno de los 12. La elección de Judas no fue una idea de Jesús, sino de los mismos discípulos. Marcos 3:19. El cumplimiento de la profecía demuestra la validez de que pronunció la predicción. Hay uno y él anuncia: de cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los embajadores. Cuando tú vas y predicas en el nombre de Cristo, eres un embajador del Señor. Y si alguien te recibe, le está recibiendo a Él. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús vivió como uno de nosotros. Sintió lo que nosotros sentimos. Tuvo las mismas necesidades que nosotros. Y la traición de Judas lo conmovió. Y declara: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Se estaban preguntando: ¿de quién está hablando? Somos 12. ¿De quién? Los discípulos están confundidos, están perplejos. No podían comprender cómo uno del grupo traicionaría a Jesús. ¿No se supone que todos los que están en la presencia de Jesús, todos son sus seguidores? ¿No se supone que todos los que escuchan de Él, alaban a Jesús, todos son sus seguidores? Hay una gran perla que hay que tener en cuenta. Puedes estar en un lugar, pero tu corazón puede estar en otro lugar. Puedes estar físicamente en la iglesia, pero tu mente puede estar en otro lado. Por eso es necesario abrir el corazón. Por eso es necesario permitir que el Espíritu Santo ingrese. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan no se dirige por nombre, no dice yo, simplemente escribe siempre de esta manera: al cual Jesús amaba. ¿Por qué decía Juan al cual Jesús amaba? ¿Amaba más a Juan que a los demás? Si tuviéramos que ver, hubo un grupo de 3 que siempre acompañaron a Jesús, por ejemplo, al monte de la transfiguración o a la resurrección de la hija de Jairo: Juan, Santiago y Pedro. Pero él dice: al que Jesús amaba. A Juan, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pregúntale quién es. Le hace señas, a él, pregúntale. Y Juan, el que estaba recostado, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Nos puedes decir quién es? Y Jesús responde: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. En la versión Jerusalén dice el bocado: a quien diere el bocado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se lo entregó a Judas. ¿De qué manera debía haber reaccionado Judas al verse descubierto, al verse evidenciado? A veces nosotros creemos que Dios no sabe de nuestros movimientos privados, personales. A veces creemos que Dios no tiene ningún conocimiento de lo que nosotros hacemos en la intimidad. Pero al verse descubierto ante todos los demás, Judas tuvo la oportunidad de poderse arrepentir. Pero aquí es donde encontramos un ejemplo de lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni ser descubierto, ni ser puesto en evidencia hizo que Judas retrocediera.
¿No es? Ya él no reaccionó. A eso lo llamamos atravesar el punto del no retorno. Y después del bocado, Satanás entró en él. Este es el único lugar en el cual Juan usa este nombre. En otros lugares el apóstol llama el diablo a Satanás. En lo que respecta al significado de su nombre, Satanás, ¿quién es? Por ejemplo, podemos leer en Juan 1:6, en Zacarías 3:1, en Mateo 4:1. El tentador, el acusador. Jesús lo ha llamado también el padre de la mentira, homicida desde el principio. Después del bocado, Satanás entró en él. Quiere decir que recién aquí Judas entrega su vida a Satanás. Aquí lo que Jesús nos está hablando es de que prácticamente quedó sellado su apostasía, su traición. Quedó sellado su alejamiento, su separación del Señor. Él ya no estaba dispuesto a retroceder. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas entendió perfectamente el mensaje. Si Jesús, el verdadero Cordero Pascual, debía ser muerto en el día que eran sacrificados los corderos pascuales, no quedaba mucho tiempo. Hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Duros para entender, duros para descifrar las señales. No entendían. ¿Y por qué es que a veces no entendemos a pesar de que las cosas son tan claras? Porque asumimos significados, asumimos que entendemos las cosas. ¿Y qué es lo que asumieron ellos? ¿Qué es lo que asumieron? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ellos asumieron, le está mandando a comprar para ayudar a los pobres. Y aquí también encontramos una perla, ¿no? Quiere decir que sí, en ocasiones Jesús había indicado a Judas comprar para entregar a los pobres, para ayudar a los pobres. Por eso en las tesorerías de las iglesias siempre debe haber un rubro para ayudar a los pobres. Pero en este contexto, ellos no entendieron, asumieron que Jesús le estaba dando una orden. No asumas, vas a cometer muchos errores. Pregunta. Lo que crees que estás entendiendo, corrobora si es así. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Judas entendió el significado de lo que decía Jesús. Sabía que el maestro leía sus propósitos, sus inclinaciones, todo lo sabía el Señor. Su decisión de no quebrantarse hizo que cruzara la línea demarcatoria de su tiempo de gracia personal. La traición fue resultado de su propia decisión. Hay muchos que dicen, si Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, ¿para qué lo eligió? Cada persona elige. Cada persona puede reescribir su historia. Hoy día usted puede reescribir su historia, puede tomar la decisión de seguir a Jesús o puede tomar la decisión de traicionar a Jesús. Cada día. Aquellas personas que culpan al pasado, soy así porque así me hicieron, porque así me criaron, son personas que olvidan algo, que tienen el libre albedrío. Cada día toman la decisión de qué hacer con su vida. Y Judas decidió traicionar al Señor. Era ya de noche. Literalmente era de noche. De acuerdo con la Mishnah, la ofrenda de la Pascua debía ser comida solo durante esa noche y antes de la medianoche. Pero quizá Juan quiso expresar más que eso. Era noche espiritual para Judas.
quien se retiró de la presencia de la luz del mundo para ser poseído y cegado por el príncipe de las tinieblas. Jesús mismo, como hemos visto en los capítulos anteriores, él dice, el día tiene 12 horas. Mientras existe el día, puedo trabajar, pero viene la noche, en la cual ya no trabajaré. Y la noche había llegado para Judas. La noche puede llegar también para nosotros, según las decisiones que cada día tomamos. Si cada día decidimos alejarnos y alejarnos del Señor, pues llegará la noche. Llegará la noche en la cual nuestra apostasía quede sellada, en la que nuestra blasfemia quede sellada. La noche llegó para Judas y puede llegar para nosotros si tomamos decisiones constantes de alejarnos de Jesús, de no poner en práctica su palabra, de no hacer su voluntad. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La salida de Judas fue la señal de que se aproximaba la traición cometida contra el Hijo del Hombre y su muerte. Jesús sería glorificado en los acontecimientos que pronto ocurrirían. ¿Y cómo fue glorificado? Con su muerte ignominiosa en la cruz. La crucifixión fue uno de los eventos que glorificaron el ministerio de Jesús. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El Padre y el Hijo colaboraban en estrecha armonía para la salvación de la humanidad. La gloria del uno era la gloria del otro. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hijitos, le dice con cariño, una expresión de aprecio, de amor. ¿Y qué les dice? Me voy. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me buscarán, pero no me van a encontrar. Y habla de su retorno. Y aquí también encontramos nosotros otra perla. No dice Jesús, cuando mueran ustedes, nos vamos a encontrar. No dice eso. Les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero miren lo que dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Me voy a ir, no pueden ir a donde yo voy, pero les doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál era este nuevo mandamiento? Que aprendan a amarse los unos a los otros. El amor al prójimo. Y miren, no es una opción, no es algo si puedes, lo haces. Es que la unidad de la iglesia es el reflejo de ser verdaderos seguidores del Señor. El amor que nos tengamos los unos a los otros es la señal de nuestro discipulado. Presten atención al 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La señal de nuestro discipulado, la señal de nuestra conversión es que hemos de aprender a convivir los unos con los otros. Hemos de aprender a desarrollar relaciones interpersonales saludables. El vínculo, ¿cuál es? El amor. ¿Qué ideas están pasando por su mente? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La señal, la evidencia de nuestra conversión, de nuestro discipulado, es que hemos aprendido a amarnos los unos con los otros. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? Si estoy enojado, estoy peleado, disgustado, constantemente busco la división de la iglesia, no soy lo que digo ser.
soy un hijo del diablo, como ha dicho Jesús a los discípulos, a los fariseos. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque constantemente van promoviendo divisiones. Todo verdadero discípulo procura la unidad de la iglesia, porque solamente la unidad refleja la unidad que existe entre los personajes de la deidad, como vamos a ver más adelante en el capítulo 17. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿A dónde vas, Señor? El comentario de Pedro parece eludir el tema del nuevo mandamiento. Cambia de tema. Quizás sus requisitos le resultaban entonces demasiado rígidos, sin embargo estaba interesado en lo que Jesús había dicho en cuanto a que se iría. No entendió la naturaleza de ese alejamiento, como tampoco los fariseos le habían entendido. ¿Recuerdan lo que dijeron los fariseos? ¿A dónde se va a ir esto? ¿Se va a ir a los esparcidos entre los griegos? ¿Se va a ir a dónde se va a ir? Y ahora dice: más me seguirás después. Puede estar dirigido Jesús hablando acerca de lo que Pedro también pasaría antes de morir. O puede estar refiriéndose a que, como dice en el versículo 14, que vamos a estudiar el día de mañana, que cuando Él venga, llevará a sus hijos para que estén donde Él está y vivan por siempre. Mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir? Una vez más Pedro hablando de lo que no entiende. Siempre necesitamos, insisto, necesitamos entender primero, pedir que nos aclaren las cosas antes de actuar, antes de reaccionar. Su impulsivo lealtad era indudablemente sincera en el momento cuando hablaba, pero resultó ser sumamente débil cuando fue puesta a prueba. Los dichos y los hechos. El contexto, el momento cambia todo. Pedro aquí dice: mi vida pondré por ti. Y ya sabemos lo que sucedió cuando Jesús fue tomado prisionero. Ahora Jesús le da una respuesta categórica: ¿tu vida pondrás por mí? Miren, en esta respuesta de Jesús por medio de una pregunta, podríamos nosotros entender cómo Pedro reacciona. Pedro entiende. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. No debiéramos nosotros tener tanta autosuficiencia, tanta confianza propia. Debemos aprender a depender del Maestro. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué debió hacer Pedro ante este anuncio? ¿Qué debió hacer Judas ante la revelación de su traición? Debían haber reconocido con humildad su dependencia del Señor, pero ninguno lo hizo. Ninguno. Allí en el mismo Getsemaní encontramos a Pedro sacando su espada para pretender defender al Maestro con una espada. Aprendamos a reconocer nuestras debilidades, aprendamos a depender del Maestro. ¿Por qué lavó los pies Jesús a sus discípulos? Para enseñarnos lo que es verdadera humildad. ¿Qué debía haber hecho Judas? Él tenía aún la oportunidad de arrepentirse, pero él selló su apostasía, su blasfemia, porque así lo decidió. Pedro, cuando cayó, cuando negó al Maestro y se dio cuenta y recordó las palabras, volvió a Jesús y tuvo su propio Getsemaní. Lloró, buscó y pidió perdón. Hasta que después, cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo restaura completamente,
porque solo el Señor puede restaurarnos plenamente. Aprendamos a vivir como el Señor nos pide. Que la señal de nuestro discipulado sea el vínculo del amor entre nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.